buenas noches, bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestro webinar mensual que organiza el laboratorio Olarte Yacle. Estamos muy contentos de tener el día de hoy como invitado al doctor Francisco Espinosa Rosales. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. El tema va a ser relacionado con alergias y sistema inmune en niños. Voy a dar lectura al resumen curricular de nuestro ponente. El doctor Francisco Javier Espinosa Rosales está graduado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Hizo la especialidad de pediatría y posteriormente inmunología clínica en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene además el grado de maestro en ciencias con especialidad en inmunología por parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Trabajó asimismo durante 25 años en el Instituto Nacional de Pediatría, donde desempeñó como médico adscrito y jefe del Servicio de Inmunología, así como subdirector y director de investigación. El doctor Espinosa ha sido presidente del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia y de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias. Actualmente se desempeña como director general del Centro de Inmunología, Alergia y Pediatría del Hospital Ángeles Lomas y es investigador y presidente de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias. El doctor Espinosa cuenta también con numerosas publicaciones en revistas de prestigio internacional y es autor de capítulos de libros en el campo de la inmunología y alergia pediátrica. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, por haber aceptado la invitación. Los invitamos a todos a colocar en el chat sus preguntas para resolverlas al final de la plática. Les cedo el micrófono, doctor. Muchísimas gracias. Al revés, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy honrado por haber sido invitado a platicar sobre alergia en los primeros años de vida. Déjenme empezar a proyectar mi pantalla. Yo creo que ya se debe de ver ahí bien. Y algo con lo que quisiera empezar es con algo que a veces no nos damos cuenta, pero esta es una publicación relativamente, ya no tan reciente, pero ustedes pueden ver cómo esta es una curva que mide la esperanza de vida, y ustedes pueden ver cómo el promedio o el 50% de esperanza de vida en el Reino Unido en el año 2000 era de más o menos 80 años. Sin embargo, en ese mismo año 2000, nos vamos a un país en vías de desarrollo, como Mozambique. La esperanza de vida en Mozambique en el año 2000 era de solamente 40 años. Que se parece mucho esta esperanza de vida en Mozambique en el año 2000 a lo que ustedes pueden ver pasaba en épocas de las cavernas, en el Paleolítico, en el Neolítico, donde la esperanza de vida de los seres humanos andaba en promedio alrededor de los 30 a 40 años. Entonces, ¿qué diferencia a los seres humanos de países en subdesarrollo o en el Paleolítico comparado a los países en desarrollo? Pues básicamente lo que nos distingue es el acceso a infraestructura de salud. Básicamente lo que distingue y la grave diferencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo es el acceso a agua potable, el acceso a medicamentos, el acceso a médicos y el acceso a pruebas de diagnóstico adecuadas para la mayoría de las enfermedades. Entonces, esto es un reflejo y un análisis de lo que significa la inequidad que tenemos hoy día los seres humanos en todo el mundo, y México no es la excepción, en cuanto al acceso a medidas de control de enfermedades, de diagnóstico de enfermedades y de acceso a infraestructura y a limpieza. Sin embargo, así como gracias a estas medidas de tener agua potable, de tener un medio ambiente más limpio y acceso a medicamentos como los antituberculosos, antivirales, hemos ido logrando que enfermedades como la fiebre reumática prácticamente hayan desaparecido de la faz de la Tierra,
o la sarampión, aunque ha habido un resurgimiento reciente, prácticamente en vías de extinguirse, igual que la polio, por ejemplo. En ese mismo sentido, pero esa misma intensidad, pero en sentido contrario, ustedes pueden ver cómo han ido subiendo enfermedades donde lo que falla es la regulación del sistema inmunológico, como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune digestiva, como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central, como la diabetes tipo 1, que empieza en los niños y que requiere insulina, y como las alergias y especialmente el asma. Yo me voy a dedicar el resto de esta charla a platicarles de estas enfermedades alérgicas y tratar de entender por qué han aumentado tanto en los últimos años. Pero lo que es un hecho es que las enfermedades alérgicas hoy día se consideran una verdadera epidemia como enfermedades crónicas en todo el mundo. Cuando uno revisa esta situación de cómo son, se ha visto que las enfermedades alérgicas han aumentado de manera continua, de manera seguida en los últimos 50 años. Se calcula que más o menos la mitad de la población de todo el mundo tiene el anticuerpo que causa las alergias, se llama inmunoglobulina E, positiva por lo menos a 1 o 2 sustancias que causan alergias y que le llamamos alergenos, lo cual significa que en el mundo hay por lo menos 3.000 millones de personas con alergias, o por lo menos con inmunoglobulina E elevada, es decir, con anticuerpos que causan alergia positivos. Cuando uno ya se va a ver y a explorar en las diversas poblaciones cuánta gente tiene alergias reales, nos encontramos que más o menos 1 de cada 3 personas tiene alergia nasal, lo que los alergólogos llamamos rinitis alérgica. Y esto significa que por lo menos 2.000 millones en el planeta de personas tienen rinitis alérgica. En México, la última encuesta que se hizo hace 3 años a nivel nacional demostró que el promedio de los niños en los adolescentes de secundaria anda alrededor de entre el 27 y el 40% dependiendo de la ciudad en la cual se exploró y se hicieron las encuestas. Pero una vez más, el promedio es muy parecido a lo que pasa en el mundo. 1 de cada 3 mexicanos tiene alergia nasal, tiene rinitis alérgica. Cuando hablamos de asma, afortunadamente es una enfermedad más seria en cuanto a las alergias, pero por lo menos 1 de cada 10 personas en el mundo, y lo mismo pasa en México, se calcula que entre 8 y 10% de la población mexicana tiene asma. Esto significa que en el mundo hay por lo menos 300 a 700 millones de personas con asma. Cuando pensamos en enfermedades como la dermatitis atópica, se calcula que por lo menos el 10% de la población la tiene, y la urticaria, que lo tienen más o menos el 20% de la población, lo cual habla de personas con enfermedades alérgicas en la piel entre 700 y 1.000 millones de personas. Finalmente, en la alergia a alimentos, que es un problema casi exclusivamente de los niños, se calcula que entre el 6 y 10% de los niños tienen alergia a los alimentos y que de ellos, más o menos 4 de 10 niños con alergia a alimentos tienen alergias graves. Entonces, como ustedes pueden ver, son enfermedades muy, muy frecuentes. Y esto es algo que hemos venido viendo incluso desde el siglo XIX. En el siglo XIX, más o menos en el año 1875, se empezó a describir especialmente en el continente europeo, especialmente en Inglaterra, esta que se le llamó fiebre del heno y que corresponde a lo que hoy conocemos como rinitis alérgica estacional, en personas de clases acomodadas en el Reino Unido. Más adelante, en los primeros años del siglo XX, cuando empezó la revolución industrial, cuando empezamos a tener acceso a antibióticos como la penicilina, que se empezaron a hacer cada vez en más personas, especialmente a mediados del siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a usar detergentes a gran escala, y que se fue el mundo industrializando cada vez más durante todo el siglo XX, se empezó a ver este incremento progresivo en la prevalencia de asma, y después, sobre todo con el uso de detergentes y de alimentos ultraprocesados ya a principios de este siglo XXI, el incremento
en el número de pacientes con dermatitis atópica o eczema. Y finalmente, en los últimos años, con este estilo de vida que hoy día tenemos los seres humanos, que vivimos frenéticamente, donde comemos alimentos ultraprocesados, donde nos hemos desconectado por completo de la naturaleza, que también se ha asociado al cambio climático que estamos viendo, se ha habido lo que le hemos llamado la epidemia de alergia alimentaria y que ha incrementado la incidencia o la prevalencia de alergias a alimentos del 3% que se calculaba a principios del siglo pasado hasta el 10% que calculamos que hoy día se tiene en los niños. Entonces, efectivamente hemos tenido a lo largo de cómo hemos cambiado del estilo de vida de los seres humanos, sí, menos infecciones, sí, más acceso a salud, pero también el tener menos infecciones pareciera que también le ha quitado entrenamiento al sistema inmunológico, de tal forma que esa falta de entrenamiento hace que podamos tener estas pérdidas de la regulación del sistema inmune que se manifiestan como alergias, tanto a nivel cutáneo, a nivel respiratorio, como a nivel digestivo. Déjenme empezar ahora platicándoles un poco de la inmunidad en los niños pequeños. Los niños pequeños y la mamá durante el embarazo tienen que cuidar mucho su respuesta inmune, porque tanto para la mamá el bebé es un injerto, porque la mitad de ese bebé tendrá los antígenos de compatibilidad del papá, pero también para la mamá, para el bebé, perdón, la mamá es parcialmente un injerto, de tal forma que los bebés y la mamá tienen que bajar las respuestas que llamamos los inmunólogos TH1, que nos sirven para defendernos de los virus, pero también nos sirven para rechazar injertos. Y esto hace que tanto las mamás durante el embarazo como los bebés al nacer tengan un mayor riesgo de infectarse, especialmente por gérmenes como los virus. Y el sistema inmune de los niños, a pesar de que tiene un repertorio de células del sistema inmunológico que llamamos linfocitos enorme, le falta experiencia a ese sistema inmune de los bebés. Entonces, por eso tienen mucho riesgo de infección, y la inmunidad de los recién nacidos y los niños, especialmente en los primeros 2 años de vida, depende de los anticuerpos que la mamá le transfiere durante el embarazo a través de la placenta y de la inmunoglobulina A que viene en la leche humana y muchos factores inmunológicos que produce la leche materna, y que por eso recomendamos tanto a los pediatras que los niños se alimenten exclusivamente con leche de su mamá los primeros 12 meses de vida, de forma exclusiva al menos los primeros 6 meses de vida. Y cuando los pacientes empiezan a hacer enfermedades alérgicas, les decimos a esto marcha atópica, y se caracteriza porque las enfermedades alérgicas van empezando de manera progresiva. Casi siempre los niños que van a ser alérgicos, empiezan en las primeras semanas o meses de vida con dermatitis alérgica o alergia a alimentos, especialmente a la leche de vaca. Para más adelante, cuando empiezan generalmente en el segundo año de vida, empiezan a desarrollar el fenómeno de asma alérgica, y más adelante ya en la edad escolar, cuando entran a primaria, generalmente empiezan con los datos de alergia nasal, con rinitis alérgica. Y esto, los especialistas en alergia le llamamos marcha atópica o marcha alérgica. Es esta progresión de cómo van evolucionando las alergias en los niños, y por eso cuando los vemos en el consultorio, lo primero que preguntamos es si este chiquito que estamos pensando que a lo mejor tiene asma o que tiene rinitis alérgica, si de chiquito tuvo dermatitis atópica, o si tuvo intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Y es que casi siempre los niños, por un lado, tienen una predisposición genética a desarrollar alergia. Por supuesto, esto se asocia a diferentes factores ambientales, como el contacto con sustancias que causan alergia, que les llamamos alergenos. Y esto hace que los niños empiecen con lo que llamamos dermatitis atópica, que se asocia con una alteración en la barrera de la piel. Esto permite que alergenos o sustancias potencialmente que causan alergia entren a través de la piel, estimulen más la respuesta alérgica, y una respuesta alérgica que llamamos inflamación tipo T2 o tipo TH2. Y cuando se van reexponiendo a estos alergenos, van a desarrollar
dermatitis atópica, pero más adelante van a poder desarrollar también alergia a alimentos y más adelante la exposición a alergenos ambientales, el desarrollo de asma y de rinitis alérgica. Y entonces, este fenómeno de marcha atópica o de marcha alérgica es algo que es muy tradicional y que cuando ustedes vean que uno de sus hijos desarrolla dermatitis atópica, hay que parar las antenas como papás pensando que podemos prevenir a partir de ahí el desarrollo de más alergias. Sabemos que las alergias son enfermedades que tienen un enorme componente genético de predisposición. Sin embargo, hoy sabemos que aún personas que no tienen ningún familiar con alergia o atopia pueden desarrollar alergia y sabemos que aún gente que tiene antecedentes familiares muy fuertes para desarrollar alergia, pero tienen un estilo de vida saludable, hacen ejercicio, viven en un ambiente poco urbanizado, poco expuestos a contaminación, comen de manera muy saludable, no desarrollan enfermedades alérgicas a pesar de su genética. Y estos cambios que uno como individuo puede modificar de nuestra genética, de nuestro genoma, le llamamos epigenética. Y esto es donde los seres humanos sí podemos mejorar nuestros riesgos, sí podemos disminuir nuestros riesgos de enfermedades crónicas. Y la alergia es una de ellas, pero lo mismo pasa con la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la calvicie, entre muchas otras enfermedades crónicas que podemos tener. Hoy día, una de las cosas que hemos más aprendido es que un estilo de vida donde tenemos poco estrés, donde comemos saludable, con una dieta que llamamos mediterránea, con muchos vegetales y proteínas, con pocas grasas de origen animal, cuando lo acompañamos de muchas actividades al aire libre y especialmente actividades aeróbicas de ejercicio de manera cotidiana, mantenemos un peso adecuado, no nos exponemos a humo de cigarro, no nos exponemos a comida chatarra, ultraprocesada, como ustedes pueden ver de este lado, y no estamos entre cuatro paredes sentados viendo la televisión, pues tenemos mucho menor riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas. Y no solo eso, sino hoy día sabemos que las alergias pueden empezar y pueden inducirse aún desde antes de que el niño nazca. Sabemos que el riesgo de que un niño desarrolle alergia viene desde que está en el embarazo y por un lado, los factores genéticos que hereda de su mamá, la presencia o no de alergia en la mamá, el ambiente en el que se desarrolla la mamá con la exposición a humo de cigarro, a contaminación ambiental, qué tanto ejercicio y el tipo de dieta que tuvo la mamá durante el embarazo, qué tan diverso y sano es el microbioma de la mamá y si se afectó o no porque estuvo tomando y le dieron muchos antibióticos. También sabemos que el niño va a tener menor riesgo de alergia, por ejemplo, si nace por parto natural que si nace por cesárea. Sabemos también que si un niño toma leche materna, que es muy rica en bacterias que hacen un microbioma más diversa, en una cosa que llamamos oligosacáridos de la leche humana, de complejos inmunes de inmunoglobulinas, citocinas que van a inducir y mejorar la regulación del sistema inmune del bebé. Esto va a disminuir el riesgo de que ese niño se sensibilice y desarrolle manifestaciones alérgicas, como les decía primero, de alergia a alimentos o de dermatitis atópica a la hora que se exponga a los alimentos. Sin embargo, hay factores de riesgo que no podemos modificar y por supuesto el más importante de los factores de riesgo que no podemos modificar es la genética. La historia familiar de alergia en nuestra familia nos sube el riesgo de desarrollar alergia más de 7 veces. Hay muchos genes involucrados en el riesgo de desarrollar alergias, tanto genes que desarrollan o que involucran la respuesta del sistema inmune, como genes que involucran cómo se comportan nuestras barreras de la piel, nuestra barrera respiratoria, epitelio respiratorio, nuestro epitelio digestivo. Por supuesto, es también más común en los hombres. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que las alergias se ven generalmente, por ejemplo, las personas cuando ven que
el niño desarrolla alergia a la proteína de la leche, van con el gastroenterólogo, ¿no? O si piensan que tiene dermatitis atópica o eczema atópica, van con el dermatólogo. O si el niño desarrolla asma o problemas de hiperreactividad de vías aéreas, van con el neumólogo. O si tiene problemas nasales crónicos, lo llevan con el otorrino. O si el problema es puramente ocular, lo llevan con el oftalmólogo. Y solamente se piensa en el especialista en inmunología de alergia cuando es una enfermedad grave, como la anafilaxia, cuando en realidad la enfermedad alérgica es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que rara vez afecta a un solo órgano, casi siempre tiene diferentes combinaciones, como vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo es que se desarrollan las enfermedades alérgicas? Bueno, ya decíamos que una de las principales cosas es la genética, y este riesgo genético de desarrollar alergia porque nuestros papás, nuestros abuelos, tíos, hermanos tienen o tuvieron enfermedades alérgicas, los médicos le llamamos atopia. Y ese atopia lo que significa es el riesgo que una persona tiene de desarrollar la producción de inmunoglobulina E y desarrollar inflamación alérgica cuando se expone a sustancias que llamamos los médicos alergenos. Sin embargo, no solamente se requiere tener la genética, muchas personas tienen genética que les predispone a desarrollar alergia, es decir, tienen atopia, pero no desarrollan alergia. Entonces, para desarrollar alergia también se requiere un medio ambiente que sea adverso, un medio ambiente, por ejemplo, donde hay más contaminación, donde hay exposición a humo de cigarro, donde hay exposición muy intensa, por ejemplo, a ácaros del polvo, un niño que no se expone a leche humana y más bien se expone a leche de vaca en las fórmulas lácteas que se dan en lugar de la leche materna, de tal forma que ese ambiente que podemos nosotros corregir, y por eso es muy importante desde el punto de vista de prevención, el medio ambiente. Y estos factores que le llamamos epigenética y son los factores que pueden alterar nuestros riesgos genéticos de desarrollar enfermedades. Finalmente, ya cuando desarrollamos la enfermedad es porque ya tenemos inflamación de nuestras diferentes mucosas. Cuando está afectada la piel, le llamamos dermatitis atópica. Cuando están afectados los bronquios, le llamamos asma alérgica. Cuando está afectada la nariz, le llamamos rinitis alérgica. Cuando es el tubo digestivo, alergia a alimentos. Cuando son formas graves, le llamamos anafilaxia. Pero todos ellos se caracterizan porque ya hay una inflamación causada por una producción excesiva de un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E y que es el que causa las alergias en los seres humanos. Y básicamente lo que significa esa inflamación es que hemos perdido el equilibrio, ese equilibrio que nos lo imaginamos muy bien como ese yin y yang, ¿verdad? Del ser humano, donde siempre estamos tratando de equilibrar las fuerzas de nuestro organismo para mantenernos saludables. Entonces, las principales enfermedades alérgicas, y ya decíamos, van más o menos en ese orden de cómo empiezan, son las alergias a alimentos. En México, con mucho, la alergia a alimentos más frecuente es la alergia a la proteína de la leche de vaca, seguida de alergias a otros alimentos, especialmente cacahuates, nueces y frutos secos, el huevo, los pescados y mariscos. La dermatitis atópica, que a veces inclusive o se da antes que la alergia a alimentos, también es algo muy común y se caracteriza por esas lesiones que se ven como enrojecimiento de mejillas que se descarapelan y que hacen como escamitas. Muy común en niños que afecte los pliegues de los codos, que afecte los huecos detrás de las rodillas y que se caracteriza por tener también piel muy seca, mucha comezón. Y esto es algo que nos debe hacer prender el foco de alarma, que esto es ya sea la dermatitis atópica o la alergia a la proteína de la leche de vaca, que ese niño está en el riesgo alto de desarrollar más adelante alergias que van a durar toda su vida, como es el asma o como es la rinitis, conjuntivitis alérgica o urticaria. El asma empieza generalmente en los primeros 2 años de vida, casi siempre cuando el niño entra a la guardería o entra a la maternal, a la escuela y contacto con otros niños, y donde empieza a tener contacto de infecciones respiratorias con virus, como el rinovirus o el virus sincicial respiratorio, que causan bronquiolitis y que muchas veces disparan el asma o el inicio del asma en aquellos niños que tienen predisposición para desarrollar enfermedades alérgicas. Más adelante, más o menos
ya en edad escolar, más o menos entre los 6 y los 15 años, empiezan las alergias, que son las que tardan más en aparecer, pero son las que en el adulto tienden a persistir más durante toda la vida y que afectan más o menos a 1/3 de la población mundial, y que es la rinitis y rinoconjuntivitis alérgica, que se caracteriza por ojos rojos, lagrimeo, comezón de los ojos. Ese paciente que siempre está con estornudos, que estornuda 5 o 6 veces seguidas, que siempre se está tallando la nariz o que siempre tiene la nariz tapada, que respira mucho por la boca, que ronca, y que, por ejemplo, entra a un lugar donde hay mucha humedad o mucho polvo y empieza a estornudar, o si es alérgico a los gatos, se llega a una casa donde hay gatos y se le ponen los ojos rojos de inmediato y empieza con estornudos sin poderse contener. Son pacientes que tienen alteraciones del sueño, son pacientes que especialmente los niños tienen alteraciones, muchas de la concentración. Muchos de mis pacientes que diagnostico con rinitis alérgica han sido diagnosticados a veces no de manera correcta como trastorno por déficit de atención, hiperactividad. La urticaria, que es otra de las enfermedades alérgicas de la piel, habitualmente empieza ya en el adolescente o en el adulto. En el niño es más rara y habitualmente cuando existe es por tiempos cortos. Cuando nosotros pensamos, los médicos pensamos en un niño tiene una alergia, pues siempre nos tenemos que basar muy bien en una muy buena historia clínica donde preguntamos todo esto que veníamos pensando, ¿no? Hay familiares con alergias. El niño cuando tiene exposición, por ejemplo, al pasto, se enroncha o empieza a estornudar, o cuando tiene contacto con gatos, empieza a estornudar o a toser. Los síntomas, ¿cómo son? Son síntomas que afectan solo la piel, o solo la nariz, o solo los bronquios, o afectan la vía digestiva, o afectan una mezcla de todos estos órganos. Por supuesto, en la exploración física vemos muchos datos que nos hacen pensar. Desde que estamos viendo al niño, vemos el niño con alergia habitualmente que tiene síntomas conjuntivales, está huyéndole a la luz, tiene generalmente muchas ojeras, se está rascando frecuentemente los ojos y la nariz, está estornudando, está con la boca abierta porque está respirando porque tiene la nariz tapada, tose especialmente cuando llora, tose cuando hace ejercicio. De tal forma que todo esto nos van haciendo que los médicos sospechemos que la enfermedad alérgica. Y luego existen pruebas que no nos dicen a qué es alérgico, pero que nos ayudan a pensar que ese niño seguramente va a ser alérgico, como son la medición de un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E en la sangre, y en una biometría hemática la presencia de unas células que se llaman eosinófilos. Y también a veces el médico es posible que tome un exudado, una citología del moco nasal donde buscamos eosinófilos. Entonces, si tiene la IgE elevada y si tiene eosinófilos en el moco de la nariz o en la sangre, nos hace muy probable que ese niño efectivamente desarrolle alergia. Y entonces ya es el momento donde el especialista en alergia debe de entrar para realizar pruebas específicas que ya nos permiten determinar la presencia de inmunoglobulina E específica, por ejemplo, contra alimentos como el huevo, la leche, las nueces y cacahuates, como contra alergenos del medio ambiente, como pueden ser pólenes de árboles, pólenes de pastos, pólenes de malezas, por ejemplo, ácaros del polvo, epitelios de animales como el perro, el gato, el caballo, hongos del medio ambiente, sobre todo en áreas de mucha humedad. Y por supuesto podemos hacer pruebas para determinar inmunoglobulina E contra los alimentos que consume ese niño, especialmente con los alimentos más comunes que causan alergias. En ocasiones, y esto es importantísimo, que solamente lo haga un médico con experiencia y certificado por el Consejo de la Especialidad en Alergia e Inmunología, podemos hacer retos en el consultorio con los alimentos o con los antígenos, y todas estas pruebas específicas nos van a permitir confirmar el diagnóstico de alergia. Cuando nosotros hacemos estas pruebas específicas, muchas veces pedimos al laboratorio que nos hagan niveles de inmunoglobulina E, y lo que hacemos es pedir niveles de inmunoglobulina E en sangre. Esos niveles de inmunoglobulina E en sangre puede ser inmunoglobulina E contra total, pero a veces pedimos inmunoglobulina E contra, por ejemplo, las proteínas de alimentos, y pedimos al laboratorio un perfil de IgE contra alimentos. O pedimos inmunoglobulina E contra alergenos del medio ambiente, y entonces nos lo hacen
el laboratorio nos mide la IgE contra ácaros, contra epitelios de animales, contra pólenes de pastos, malezas, etcétera. Hoy día la tecnología de la laboratorio nos permite incluso pruebas súper sofisticadas, donde incluso podemos pedir, por ejemplo, en un paciente alérgico a los ácaros, contra qué parte del ácaro está dirigida esa alergia, y eso nos permite anticipar y poder platicar con el paciente inclusive cuestiones de cómo se va a comportar en el futuro, o si puede tener reacciones cruzadas. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen reacciones cruzadas que son alérgicos a pólenes de árboles y pastos y que hacen síntomas cuando comen algunas frutas. Esto lo podemos anticipar gracias a lo que hoy llamamos ahora pruebas de alergia molecular y que nos permiten determinar estas reacciones cruzadas entre diferentes alergenos. También los alergólogos certificados hacemos las típicas pruebas cutáneas que seguramente en el pasado hacíamos una por una, con una lancetita, y que lo que nos hace es una prueba que nos permite saber si ese individuo, sus células liberan histamina cuando entran en contacto con el alergeno. Hoy día las hacemos de una forma mucho más moderna con lo que llamamos multitest, lo cual permite hacerlo mucho más rápido, con mucho menos dolor, mucho menos molestias, pero lo más importante es que el médico va con eso a correlacionar qué tantos síntomas tiene el paciente cuando se expone al alergeno. Otra de las cosas, y ya les decía, es que las alergias no vienen solas, siempre vienen combinadas. Y cada paciente tiene diferente mezcla de enfermedades alérgicas, pacientes que tienen rinitis y asma, pacientes que tienen rinitis y conjuntivitis, pacientes que tienen alergia a alimentos y dermatitis, pacientes que tienen asma y dermatitis, pacientes que tienen asma y alergia a medicamentos, de tal forma que un solo paciente puede tener todas las enfermedades alérgicas o diferentes mezclas. Por tanto, el médico más adecuado para poderlas diagnosticar de una manera integral es el especialista en alergia e inmunología clínica, que va a ver al individuo como un ser total y no solamente como un ojo o como una nariz o como unos pulmones o como una piel en el caso de los dermatólogos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esta especialidad. Finalmente, les voy a hablar un poco del tratamiento de las alergias. Y el tratamiento, lo primero que hacemos es tratar de disminuir el contacto con lo que le causa la alergia a cada paciente, ¿no? Por ejemplo, si un paciente es alérgico a los ácaros del polvo, el alergólogo lo primero que hacemos es evitar las alfombras, evitar las cortinas, evitar los peluches, evitar cosas que acumulen polvo en las recámaras, forrar las camas, los colchones y las almohadas con fundas que son impermeables a los ácaros del polvo. Por ejemplo, si un individuo es alérgico a pólenes, le vamos a decir en qué época polinizan los árboles o los pastos a los que es alérgico. Le vamos a decir que durante esos meses trate de ventilar su casa o el lugar donde trabaja cuando él no está ahí, y que cuando esté en su casa deje de ventilar porque los pólenes caen y ahí ya no le van a dar problema. Vamos a usar siempre antiinflamatorios, y los corticoides tópicos e inhalados son la piedra angular de los tratamientos. Y esto es importante porque hoy por hoy mucha gente, y me pasa muy frecuentemente en mi consulta cuando les receto un corticoide tópico nasal, un corticoide tópico en la piel, corticoide inhalado con una aerocámara para un niño pequeño, siempre me preguntan, doctor, pero es que eso es cortisona. Sí, sí son corticoides, pero la gran, enorme diferencia de los corticoides tópicos, especialmente los inhalados y a nivel nasal, es que a diferencia de los corticoides sistémicos o que damos por vía tomada, las dosis son 5,000 o más veces menos, y la absorción de los corticoides tópicos inhalados, nasales, en piel de baja potencia, la absorción es minúscula, es menor del 1 al 2%, y esto permite que podamos usarlos por tiempos muy prolongados sin poner en riesgo el crecimiento de los niños. En cambio, lo que sí es importante es que los niños no estén usando corticoides sistémicos como es el meticortelón, el fisopred, el celestamine, que muchas veces se recetan enorme cantidad de veces. El papá no se entera o la mamá no se enteran de que eso tiene cortisona, y cuando los damos, aún bien dados, y aún en ciclos cortos, si los damos más de 5 veces por año, podemos afectar el crecimiento de los niños. Entonces, es muy importante pensar que lo más importante es desinflamar con medicamentos que, aunque sean corticoides, sean tópicos, nasales,
inhalados en piel, que son la piedra angular del tratamiento de las alergias. Los pacientes, por ejemplo, que tienen problemas bronquiales, muchas veces se les dan broncodilatadores, y los broncodilatadores como el salbutamol, el clenbuterol, muchas veces los médicos de primer contacto, médico general, pediatra, internista, los dan por vía oral, y esto en los niños hace que estén muy nerviosos, que estén muy temblorosos y que hagan mucha taquicardia. En cambio, cuando los damos inhalados con una aerocámara, es mucho más sencillo, tienen casi cero efectos secundarios, y por eso es tan importante dar mejor los medicamentos inhalados usando idealmente aerocámaras o espaciadores. Algo que también muchas veces el médico de primer contacto receta muchísimo, pero que no funciona casi para nada, es el Montelukast, o lo que llamamos antileucotrienos. Durante muchos años se pensó que iban a sustituir a los corticoides tópicos o inhalados, pero con los años se vio que el efecto era muy bajo, y no solamente eso, sino que se ha visto el Montelukast en niños especialmente puede producir alteraciones neuropsiquiátricas, por lo cual hemos pasado de recetarlo muchísimo a tratar de usarlo solamente como preventivo en personas que usan esteroides en dosis, que requieren dosis altas de esteroides para disminuir las dosis de esteroides inhalados o tópicos. Los antihistamínicos también son medicamentos que usamos muchos para el control de la alergia. Estos mejoran la comezón cuando hay problemas cutáneos, o la comezón de nariz o de ojos cuando hay problemas de conjuntivitis o rinitis, quitan los estornudos, y estos sí se pueden usar por tiempos muy largos sin riesgo, especialmente los antihistamínicos que no dan sueño, los que llamamos de nueva generación, y que ya son la mayoría de ellos incluso genéricos en el mercado. Otra cosa que los alergólogos usamos son las famosas vacunas de alergia o inmunoterapia con alérgenos. Estas inmunoterapia las debe usar exclusivamente el especialista certificado en alergia e inmunología clínica, porque se requiere un conocimiento profundo para saber qué alergenos utilizar, cómo mezclarlos, si se pueden mezclar en un mismo frasco uno con otro. Y esto hoy día muchos otorrinos lo están haciendo con cursos muy cortitos que no les entrenan, y que de veras no es algo sencillo de hacer y de hacer bien. Lo que hacemos es inyectar por vía subcutánea debajo de la piel, o dar en gotitas debajo de la lengua la proteína purificada que causa las alergias, que ya les decía yo que llamamos alérgenos. Estas las vamos dando en cantidades cada vez más altas, y esta inmunoterapia lo que hace es reeducar al sistema inmunológico para que deje de responder en una forma exagerada a los alergenos que tradicionalmente no son amenazas para el ser humano. Algo muy importante es que cuando usamos las vacunas de alergia, las debemos usar por no menos de 3 a 5 años para que realmente cambiemos la evolución de la enfermedad. Los pacientes que responden a la inmunoterapia muchas veces se mantienen bien por 15 a 20 años y no vuelven a tener ningún síntoma de alergia gracias a las vacunas de alergia. Sin embargo, la mejoría que vemos con las vacunas de alergia no la vemos rápida, la vemos entre los 4 y 6 meses después de que la empezamos. Y por eso es muy importante que el médico que la prescribe explique muy bien todos estos datos a las familias. No solo eso, sino que no todos los pacientes con alergia deben recibir inmunoterapia. Solamente debemos usar la inmunoterapia aquel que tiene enfermedad grave, moderada o grave, y que sabemos que tiene rinitis, asma o dermatitis atópica muy clara, donde hay correlación, que se expone al alergeno y que empieza con los síntomas, que demostramos con las pruebas de alergia, ya sea en sangre o las pruebas de alergia en piel, que efectivamente tiene inmunoglobulina E contra ese alergeno, y que cada vez que ese paciente, por ejemplo, que es alérgico a los ácaros, se expone a ácaros, desarrolla los síntomas, y que además esos síntomas son moderados a severos. Y no solamente eso, también es importante que sean pacientes donde el tratamiento farmacológico, de acuerdo a las guías internacionales y al control ambiental, no haya sido suficiente, y que ese paciente necesite dosis muy alta del tratamiento médico o dependa del tratamiento médico todo el año. Esos son los pacientes que requieren inmunoterapia. Y finalmente, cuando empezamos la inmunoterapia, tenemos que discutir con mucho cuidado con el paciente o con los papás del paciente cuando se trata de un menor. Las opciones, si va a ser subcutánea, si va a ser sublingual,
las ventajas y riesgos que tiene cada una. De acuerdo a la alergia que tenga cada paciente, vamos a veces a recomendar una u otra, de acuerdo a la combinación de alergenos a los que sea alérgico ese paciente. Entonces, una vez más, por eso es tan importante que sea un médico alergólogo certificado el que empiece la inmunoterapia. En conclusión, las alergias son las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños. Es súper importante un tratamiento temprano para evitar complicaciones. Es muy importante dar un tratamiento integral que incluye medidas preventivas para evitar el contacto con lo que causa la alergia. Tratamientos antiinflamatorios, como son los corticoides tópicos e inhalados o tópicos nasales. Tratamientos sintomáticos como son los antihistamínicos y, por supuesto, el uso de inmunomoduladores como puede ser la inmunoterapia con alergenos o vacunas de alergia. Por supuesto, además, siempre será muy importante que sea un trabajo en equipo, un trabajo donde por un lado esté el pediatra o el médico de primer contacto. En ocasiones requerimos el apoyo del oftalmólogo, del otorrino, del gastroenterólogo, del dermatólogo, y el tratamiento de un especialista certificado en inmunología clínica de alergia. Espero que todo esto haya sido de utilidad y por supuesto quedo a sus órdenes para contestar sus preguntas y por supuesto atento a sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo aquí finalmente mis datos de contacto y una vez más le agradezco mucho al laboratorio Arte Yacle su amable invitación para presentar este webinar que espero haya sido de utilidad. Buenas Muchísimas noches. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Pues sí, surgieron muchas dudas. Es un tema que causa muchísimo interés, sobre todo los papás que tienen niñitos pequeños. Hay una pregunta que me gustaría leer. Nos pregunta Carlos Hernández, ¿existe algún listado de qué alimentos dar a los bebés y a qué edad? Esto como manera preventiva para alergia. Fíjate que es una muy buena pregunta y esto es algo muy importante que hemos aprendido ya hace muchos años, hemos aprendido Se detuvo un poco el video. Vamos a ver si se puede reiniciar el internet. Sí, se desconectó el doctor lamentablemente, pero tenemos aquí sus preguntas. Vamos a hacérselas llegar al doctor Espinosa para que las pueda ir respondiendo. La verdad es que es un tema que causa muchísimo interés y vamos a ir respondiendo las preguntas de ustedes para que, a ver si el doctor ya está aquí. ¿Doctor nos escucha? Perdóname, perdón. No me di cuenta que se había desconectado mi computadora y se quedó sin pila y se desconectó. Te decía yo que es muy importante la pregunta y es muy importante saber que los niños, cuando se ablactan, hoy día los pediatras recomendamos el inicio de todos los grupos de alimentos simultáneamente. Antes decíamos que no empezaran con alimentos tradicionalmente conocidos como alergénicos, como el huevo, la leche, etcétera, hasta después del año. Hoy día, al revés, lo que se ha aprendido es que es ideal que empiece el niño con los alimentos, de todos los grupos de alimentos, con huevo, mariscos, pescados, nueces, cacahuates, desde los primeros meses de vida, para que evitemos el riesgo de desarrollar alergia. De hecho, es súper importante empezarlos cuando el niño todavía recibe lactancia materna para evitar que se sensibilice y que haga alergia a alimentos. Entonces ahora la tendencia es empezar, me dice que no puedo activar mi cámara, pero bueno, que empezar los alimentos desde que el inicio, desde que empezamos la lactación. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se previene de un niño de 4 años que ya le han detectado dermatitis atópica?
sea, que continúe yo creo que con la marcha. ¿Y hasta qué edad se puede prevenir? Doctor, ¿sí nos escucha? ¿Hola? Sí, ¿Sí me doctor. escuchan? Sí, sí, doctor, lo escuchamos. Le comentaba de un niño de 4 años que ya le detectaron dermatitis atópica y hasta qué edad se puede prevenir que se presente alergia. Sí, al parecer tenemos problemas aquí con el internet. Vamos a ver si se vuelve a conectar el doctor. Si no, le haremos llegar sus preguntas. A ver, aquí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor, aquí estamos. Perdón, me cambié el teléfono porque no está funcionando mi internet. Algo pasó con el internet de aquí del consultorio. Bueno, Sí. les decía yo, en general, se puede prevenir el desarrollo de otras enfermedades alérgicas con, ahí sí, medidas preventivas, fomentando una lactancia materna exclusiva, evitando el contacto prolongado con sustancias potencialmente alergénicas como los ácaros, por supuesto, siendo muy proactivo cuando ese niño desarrolla datos de rinitis o de hiperactividad de vías aéreas, y empezar, por ejemplo, si ese niño desarrolla datos de hiperactividad de vías aéreas, cuando nosotros y está bien demostrada la alergia, podemos parar en seco el desarrollo de asma o el desarrollo de enfermedad más grave con la inmunoterapia, una vez más, siempre y cuando sea por un especialista certificado. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿son curables las alergias o solo las podemos controlar? Como son enfermedades muy determinadas genéticamente, pues no podemos hablar de curación. Sin embargo, cuando un paciente es bien tratado y, por ejemplo, recibe inmunoterapia con alergenos por 3 a 5 años, el paciente se cura de forma práctica desde el punto de vista operativo, ya que se mantiene sin necesidad de medicamentos y sin recaídas hasta por 15 o 20 años. Y hay pacientes que nunca más vuelven a desarrollar. Entonces, desde el punto de vista estricto no se curan porque son padecimientos genéticos. Desde el punto de vista operativo, cuando se tratan bien de forma integral, claro que se pueden curar de largo plazo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de los participantes. ¿Qué es más confiable para detectar una alergia? ¿Las inyecciones o las pruebas cutáneas o las pruebas en sangre? Aquí refiere que en el caso de su hija, en sangre no se detectó la alergia, pero en el piquete sí tuvo una pequeña reacción a ácaros. Todo depende del tipo de alergia y el que uno sospeche, la enfermedad que uno piense que tiene y el alergeno causante y la prueba que uno pida en sangre. Hoy día hay pruebas muy sensibles en sangre, que inclusive pueden ser más sensibles que mis pruebas de alergia en piel. Sin embargo, esas pruebas que son muy sensibles, que por una técnica que se llama ImmunoCAP, o pruebas de alergia molecular, como 2 que están disponibles en el mercado, que se llaman Alex o Isaac, que miden incluso qué parte de la proteína del alergeno está causando la alergia, son muy sensibles, pero son muy costosas. En cambio, las pruebas de alergia en piel tienen la enorme ventaja que en el momento permiten saber si el niño en especial responde, y la inmunoglobulina E tiende a quedarse poco tiempo en la sangre y a irse a los tejidos. Por eso a veces las pruebas en sangre salen negativas y las pruebas en piel salen positivas. Entonces, una vez más, ahí el chiste es que quien determine qué prueba hacerlo sea un médico con experiencia y certificado en la especialidad, porque es la diferencia para saber interpretar y saber qué prueba pedir. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dermografismo y que les pasas una uña por un brazo y se les marca enorme la piel. Esos pacientes muchas veces me llegan diagnosticados como que fueron alérgicos a todo lo que les... Pues no, lo que pasa es que tienen una piel que responde exageradamente y esos pacientes las pruebas en piel no las podemos hacer porque no las podemos interpretar, no se puede.
Entonces, esos pacientes se requieren hacer pruebas en sangre, ¿no? Pero entonces cada paciente es diferente y una vez más tiene que ser el médico especialista el que determine qué prueba hacerle a cada paciente. Pues muchísimas gracias, doctor. Agradecemos muchísimo la presentación, su tiempo. Quedaron todavía algunas preguntas ahí por responder. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por la explicación que nos dio. Un tema tan interesante también. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy a sus órdenes. Que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego.